¿Qué tal? Les doy la bienvenida a todos al cuarto día, que es el Día de la Filosofía, en esta semana de divulgación científica hacia una psicología basada en evidencia, organizada entre MEP, Neurotransmitiendo, y la ACP. Mi nombre es Antonella y hoy tengo el agrado de presentar al primer expositor, Sergio Barberis. Sergio es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, fue becario postdoctoral con ISET 2013-2015 y becario de la comisión Fulbright 2016-2017. Actualmente es investigador asistente del CONICET, jefe de trabajos prácticos de distintas materias, como filosofía en ciencias, historia de la ciencia, filosofía especial de las ciencias, metafísica, problemas especiales de metafísica, filosofía de la mente, y del Departamento de Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Desde el año pasado es secretario académico del Departamento de Filosofía de la Facultad y Letras de la UBA, y tiene varios artículos publicados en la revista Latinoamericana de Filosofía, Manuscrito y Journal of Cognitive Science. Antes de darle la palabra a Sergio, les quiero contar que así como también teníamos un episodio de podcast de Andrea, también tenemos un episodio de podcast de Sergio que está muy bueno. Más adelante vamos a pasar el link por la charla, pero lo pueden encontrar como Neurofilosofía. Y les recuerdo, por último, que estamos usando el hashtag Psicología Basada en Evidencia para poder darle mucha más visibilidad y trascendencia a este evento que organizamos con mucho esfuerzo entre todas las organizaciones. Ahora sí, Sergio, bienvenido. Muchas gracias, Antonella. Bueno, y agradezco también a todos y todas los organizadores de las jornadas. Y bueno, vamos a ver si, o sea, mi propósito en este tiempo que me han otorgado tan amablemente es presentar algunas de las herramientas que la filosofía de la neurociencia, como campo disciplinar, tiene para aportar, en el caso de la charla, a la comprensión de la revolución neurocientífica, que ahora les voy a explicar por qué creo que puede ser relevante en el contexto de las jornadas. Voy a comenzar a compartir un PowerPoint que preparé para la exposición. ¿Me esperan? Un segundo. Bien. Entonces, el título propuesto para esta charla, que es una charla, es un poco ambicioso, es la estructura de las revoluciones neurocientíficas, jugando con el título del clásico de Kuhn, la estructura de las revoluciones científicas. No voy a ofrecer nada parecido a algo tan grande y hermoso, pero con un poco de suerte, algunas de las ideas kuhnianas para poder ser transmitidas en el tiempo previsto. ¿Cuál es la idea general de la charla? Es la siguiente. Me parece que parte de lo que está en juego en el movimiento hacia una psicología científica tiene que ver con una comprensión profunda de la relevancia y el impacto de la revolución neurocientífica. Creo que parte de lo que las diferentes humanidades y las áreas afines a las humanidades van lentamente entendiendo es que el juego cambió después de la neurociencia y mantener posiciones que sean abiertamente dualistas es cada vez más difícil. Obviamente uno puede emprender la tarea práctica de tratar de construir los puentes entre, por ejemplo, neurociencia y psicología, neurociencia y ciencias sociales, neurociencia y filosofía, que son necesarios para que la revolución aumente su impacto, pero también es cierto que uno puede pisar el freno, dar un paso al costado y tratar de entender qué es la revolución neurocientífica en primer lugar. Y como soy filósofo, soy de los que les gusta dar el paso al costado y tomar la actitud reflexiva, y en este trabajo nos vamos a preguntar en primer lugar qué es la revolución neurocientífica. Y no vamos a ofrecer una respuesta definitiva a una pregunta compleja, la filosofía solo puede ofrecer respuestas provisorias a preguntas complejas, pero lo que vamos a hacer es ver cómo el concepto de revolución neurocientífica plantea desafíos a la filosofía de la ciencia, porque no parece adecuarse de ninguna manera a la estructura
de las revoluciones científicas que mejor manejamos los y las filósofas de la ciencia, que es la propuesta de Kuhn del 70. Entonces, y en esto ya coinciden varios autores, no es una idea mía. Hay varios autores que coinciden, son neurocientíficos, filósofos, historiadores, neurocientíficas, filósofas, historiadoras de la neurociencia, que coinciden en señalar que la neurociencia es un bicho raro, que no parece adecuarse ni en su estructura actual, ni en su desarrollo histórico a las categorías de Kuhn. Por ejemplo, no es tan fácil utilizar la principal distinción de Kuhn, la primera que aprendes cuando te topas con Kuhn, que es la distinción entre ciencia normal y ciencia revolucionaria. Para Kuhn, la ciencia puede hacerse de dos maneras, la ciencia normal y la ciencia revolucionaria. La ciencia normal es la ciencia que se realiza bajo un paradigma, la ciencia revolucionaria es aquella que aparece en los periodos revolucionarios y que, en los cuales compiten diferentes paradigmas o alternativos paradigmas. Para que vean que es un consenso al respecto, uno de los principales filósofos de la neurociencia, Karl Kleiber, señala que la neurociencia normal, si fuese parecida a la ciencia normal, que no lo es, tiene ciertas peculiaridades. Por ejemplo, alberga una diversidad de disciplinas, tradiciones y grupos de investigación que son relativamente autónomos, que conforman un mosaico de esquemas explicativos y estilos representacionales, modelísticos, en proyectos interdisciplinarios locales, sin ningún tipo de principio o generalización simbólica unificadora, sin ninguna ley fundamental. La física, que es el modelo en el cual Kuhn construyó su análisis, se construye como una red alrededor de un núcleo que es, por ejemplo, las leyes del movimiento de Newton, en particular la segunda ley. Pero no hay nada parecido como una reunión alrededor de un principio teórico en las neurociencias, sino que más bien tenés este mosaico de explicaciones locales de diversos fenómenos igualmente circunscritos. Esto plantea una paradoja, que es que en las neurociencias hay progreso normal, nadie negaría que hay progreso normal, pero se da este progreso normal en ausencia del rasgo definitorio de la ciencia normal, que es la presencia de un paradigma teórico dominante. Esto ya es extraña e interesante para nosotros en Puan, que es, miren, desde el punto de vista epistemológico, no hay ciencia normal en la neurociencia. Pero lo que me interesa en este trabajo es un argumento de otro autor, de John Bickel, que señala que además, no solo la ciencia normal, sino que la ciencia revolucionaria es distinta en la neurociencia que el modelo kuhniano. Al menos dice en los últimos 50 años. ¿Por qué? Porque no involucra la competencia de paradigmas alternativos, porque no se producen los cambios por la acumulación de anomalías, esto es, de problemas no resueltos por el paradigma dominante, sino que, dice John Bickel, los cambios revolucionarios en neurociencia dependen exclusivamente del desarrollo de nuevas técnicas experimentales. Esto es una posición muy fuerte, anticuhniana, según la cual lo que mueve a la neurociencia son las nuevas, es el desarrollo y justificación de nuevas técnicas experimentales y no de nuevas teorías. Es una ciencia, digamos, impulsada por la técnica. Bien. Bickel es bastante vehemente en su rechazo del modelo de Kuhn. Pongo algunas citas de las cuales no estoy orgulloso, él tampoco debería estar orgulloso, no se puede hablar así, pero son, digamos, representativas si se quiere, del cambio de clima, filosofía de la neurociencia respecto de Kuhn. Por ejemplo, dice que el modelo de Kuhn de las revoluciones científicas está mal, que se pierde la bisagra principal, esto es, el factor relevante, causal relevante del cambio en neurociencia, que el verdadero parteaguas en la disciplina es el desarrollo y justificación de herramientas experimentales, que es el verdadero disparador de las revoluciones en neurociencia, y termina el artículo lapidariamente diciendo que el análisis de Kuhn es una reliquia de la filosofía de la ciencia de la mitad del siglo XX, cuando la física era la principal fuente de ejemplares para el análisis metateórico. Esto es, Kuhn basó su análisis en el desarrollo de la física teórica. Y las neurociencias, siendo una empresa interdisciplinaria, siendo una empresa multinivel, no se adecúa a los esquemas metateóricos propuestos por Kuhn. Bien. Vamos a profundizar un poco en esta idea, rápidamente, en la idea de
que la neurociencia está impulsada por revoluciones técnicas, y no por revoluciones conceptuales o cambios conceptuales. Bickel desarrolla 4 estudios de caso. O sea, es una metodología historiográfica que tiene sus peligros, basarse en estudios de caso, pero a la vez no hay muchas más confiables. Entonces, los 4 casos que él estudia recorren la historia de la neurociencia desde la mediados del siglo XX hasta acá, hasta ahora. En primer lugar, menciona el desarrollo de los microelectrodos de alta impedancia para registros de neurona única in vivo. El desarrollo de este tipo de microelectrodos, según Bickel, desencadena la neurociencia reduccionista del 50 en adelante, básicamente la neurofisiología. En segundo lugar, menciona, esto es posterior, 80s, la modificación genética dirigida, los experimentos en los cuales se modifica la expresión de determinados genes en mamíferos. Lo que sostiene es que esta nueva modificación técnica, esta nueva innovación técnica, desencadena toda la neurociencia molecular de la conducta, la idea de que se pueden explicar los niveles superiores de cognición en el nivel celular y molecular, que está vigente al menos desde los finales de los 70s. Menciona también en tercer lugar, y algún día hablaremos más de esto, las técnicas de neuroimágenes, especialmente la resonancia magnética funcional, que desencadena todas las investigaciones en neurociencia cognitiva. O sea, abren un nuevo campo en neurociencias cognitivas. Y por último menciona, como una futura revolución, el desarrollo de las técnicas optogenéticas, ¿no? La posibilidad de activar neuronas específicas en ratones genéticamente modificados mediante luz. Y dice, bueno, esto es muy reciente, es posterior es del siglo XXI, pero todavía queda ver si se trata de una revolución propiamente dicha. A partir de estos estudios de caso, él dice, como tenemos que empezar de cero, como Kuhn no nos sirve, propongo 3 conceptos para pensar estas revoluciones técnicas en neurociencia. Son muy interesantes. El primero es, o sea, si querés analizar la estructura de las revoluciones en neurociencia, y ya abandonaste Kuhn, estos conceptos te pueden ayudar. El concepto de problema motivador de la revolución técnica, el gancho experimental inicial y el gancho experimental de segunda fase. Vamos a ver rápidamente cada uno de estos elementos. El problema motivador es el problema motivador de la innovación técnica. Por lo tanto, no es un problema conceptual o teórico, sino que es un problema práctico, un problema de laboratorio, multifacético, y en particular es una combinación de diversas dificultades técnicas en la resolución de un diseño experimental. ¿Por qué se trata de un enfoque no kuhniano al, digamos, maximizar el rol del problema motivador? Bueno, porque para Kuhn el desarrollo de herramientas experimentales es simplemente una herramienta más, un componente más de los paradigmas de las matrices disciplinares que incluyen principalmente teoría, leyes teóricas. Y además, el problema motivador no es una anomalía, no es algo que en el campo todo el mundo considere problemático o como un problema no resuelto, sino que todos los científicos saben que hay intentos en la dirección de ese nuevo método experimental, pero le asignan una baja probabilidad de éxito, hay muy pocos laboratorios tratando de hacerlo funcionar. Pero eventualmente, algún laboratorio logra hacerlo funcionar, logra encontrar una respuesta técnica al problema disparador. Y entonces lo que se produce es el primer gancho de la revolución experimental. En este caso son los primeros resultados publicados usando la herramienta, típicamente en una revista top del campo, aplican específicamente la herramienta a una población pretendida y dan cuenta del fenómeno, un fenómeno relevante para ese campo de investigación. Ese es el primer gancho, la primera publicación. El segundo gancho experimental, lo que le provee a cada revolución técnica es un ensanchamiento del campo de aplicación de la herramienta. Por ejemplo, permiten extender el uso de la herramienta de la población pretendida a otras especies o modelos animales, por ejemplo. La identificación de qué es el segundo gancho en cada caso puede estar abierta a cierto debate. Bien.
Bueno, lo que propongo, que esto lo discutí con Bickel en un congreso y me dijo, dale para adelante, pero pensando que iba a resultar a favor de él, y no fue tan así, pero en parte sí. Entonces, mi propuesta es extender este modelo metateórico de Bickel, de revolución técnica, a los orígenes de la neurociencia moderna. Él dice, bueno, desde 1950 para acá se aplica mi modelo de revoluciones técnicas. Ok, de acuerdo, pero la neurociencia moderna se remonta a finales del siglo XIX, y es interesante preguntarse si también en los orígenes de la neurociencia moderna se aplica el esquema de Bickel o no. Entonces, lo que yo en parte me propongo hacer, y en esto estoy trabajando en un artículo, y en parte estoy jugando un poco la carrera, espero que salga bien, es tratar de ver varias de los debates metateóricos contemporáneos acerca de la neurociencia, rastrearlos a los orígenes de la neurociencia moderna. Esperemos que funcione. Entonces, vamos a intentar aplicar ahora rápidamente, en el tiempo que tenemos, este esquema de problema gancho, primer gancho y segundo gancho experimental, a el caso de la revolución neurocientífica propiamente dicha, que comienza con los trabajos de Cajal, según es comúnmente aceptado. Entonces, lo que yo me voy a preguntar es si la metateoría de Bickel se puede aplicar al trabajo de Cajal en relación a lo que podríamos llamar una revolución técnica, en este caso en histología, ¿no? Que se trata justamente de la técnica de impregnación argéntica de Golgi, la técnica de Golgi. La tinción de Golgi. Entonces vamos a ver si entendemos esto con el esquema de Bickel, creo que tenemos resuelto el enigma de la estructura de las revoluciones en neurociencia. No va a ser tan fácil. Entonces, tratemos de caracterizar en primer lugar el problema motivador. Bueno, el problema motivador de esta revolución técnica, tenemos que situarnos en 1870, es inducir la visibilidad de los elementos del tejido nervioso, las células, en toda su extensión y de manera aislada. Esto es, el tejido nervioso siempre representó una anomalía para la teoría celular, que había sido consolidada hacía ya medio siglo, porque tenía ciertas peculiaridades que las distinguían de los tejidos más uniformes de otros órganos. Por ejemplo, las unidades nerviosas tienen estas extensiones que es difícil rastrear, y por sobre todas las cosas, los axones están recubiertos de mielina, por lo que las técnicas de tinción que normalmente se utilizaban para hacer visible el tejido en otros órganos eran inútiles o no eran tan eficientes para el caso del tejido nervioso. Entonces, era realmente un problema técnico inducir la visibilidad del tejido nervioso en toda su textura. Esto es, el objetivo era visualizar una célula nerviosa. O sea, si es que la teoría celular se va a aplicar al tejido nervioso, necesitamos una técnica para visualizar una unidad celular completa, con todas sus extensiones y de manera aislada. Hubo diversas tinciones que se utilizaron desde 1870 en adelante, con diversos niveles de éxito, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos algunas representaciones de manuales de 1870, donde se ve, por ejemplo, que algunas de las extensiones, de las prolongaciones del cuerpo celular, aparecen o son visibles y pueden aparecer luego en los diagramas correspondientes, pero nunca se ve un cuerpo celular completo, ¿no? Algunas tinciones son mejores para las prolongaciones axónicas o para las dendritas, otras son mejores para los cuerpos celulares, pero nunca logramos el objetivo, el problema motivador de esta revolución. Bien, en el caso de esta revolución que nos interesa, el primer gancho, la primera solución al problema motivador, viene dada por las observaciones micrográficas de Golgi sobre los centros nerviosos de los mamíferos, utilizando la tinción argéntica que él mismo había desarrollado, sobre la cual todavía no conocemos exactamente el mecanismo de funcionamiento, pero cuyos resultados están a la vista. Y es que, por ejemplo, en este caso que tenemos una célula de Purkinje del cerebelo, se ve claramente el cuerpo celular, la compleja ramificación dendrítica, el axón y una nueva entidad descubierta por Golgi, que son las colaterales del axón. Esto es el primer logro técnico, esto es la presentación
de una primera solución al problema motivador de la revolución. Estas observaciones realizadas por Golgi vienen atadas a su propia teoría acerca de la organización de los centros nerviosos, que se la conoce normalmente como reticularismo, que se opone a la teoría celular y al neuronismo, en la idea de que estos axones, y en particular los colaterales del axón que él había descubierto, formaban una red difusa en la cual no era posible identificar células autónomas, sino que, si se quiere, la unidad de análisis del tejido nervioso debía ser el sistema, debía ser toda la red difusa axonal. Bien, el segundo gancho de esta revolución está a cargo de Cajal, de Santiago Ramón y Cajal, que conoció la técnica de tinción argéntica en el laboratorio de Cimarro en Barcelona, se obsesionó y comenzó a trabajar en su propio laboratorio sobre, digamos, el mejoramiento de la tinción argéntica. ¿Por qué? Porque en el tiempo que separa los trabajos de mediados de los 70 de Golgi hasta Cajal, la técnica no ganó muchos adeptos, porque si bien sus resultados eran impresionantes, eran difíciles de reproducir en otros laboratorios de Europa Central, que es donde estaba sucediendo la neurociencia en ese momento. Entonces, lo que logra Cajal es obtener un protocolo de tinción, endurecimiento de la muestra y dibujo mucho más repetible por el resto de los laboratorios de Europa, y lo hace resolviendo una serie de problemas técnicos que él describe con mucha precisión, mientras Golgi simplemente había dicho, descubrí esta tinción, y nunca había explicado bien cómo lograr cada uno de los pasos que estaban involucrados en el método. De esta manera, la aplicabilidad de la técnica se extiende a casi todos los tejidos imaginables del sistema nervioso, hacia diferentes especies y hacia diferentes estadios del desarrollo, ¿no? Porque Cajal, a diferencia de Golgi, no trabaja sobre organismos adultos, sino sobre embriones. Bien, este es claramente el segundo gancho, donde se extiende la aplicación de la técnica y de alguna manera se legitima para el resto de la comunidad científica. Bien, como ven, si hasta acá salió todo bien, es muy fructífero aplicar el esquema de Bickel para entender qué pasó en la revolución científica, neurocientífica que dio origen a la neurociencia moderna. Claramente podés identificar el problema y los ganchos, vinculados con la historia de la tinción de Golgi. Ahora bien, no todos están de acuerdo con esto. Yo creo que es parte de la verdad, pero no toda. Entonces, voy a tener que discutir con otros y otras filósofas contemporáneas para ver exactamente qué es lo que estamos sosteniendo. En primer lugar, tenemos un trabajo de David Parker, que es un neurocientífico inglés. Los límites disciplinares están un poco borrados en filosofía de la neurociencia. Y él es un franco opositor a Bickel, y lo que él sostiene es que los conceptos kuhnianos se aplican perfectamente a las revoluciones en neurociencia. Hay varios argumentos, no todos son buenos, pero son un buen síntoma de cómo viene la discusión. En primer lugar, Parker lo que se argumenta es que los ejemplos que da Bickel de revolución científica no son tales porque no hay ningún cambio conceptual. Y por lo tanto no hay inconmensurabilidad con el trabajo previo. En las revoluciones científicas kuhnianas se produce un fenómeno de incomunicación o de intraducibilidad entre ciertas áreas del lenguaje de un paradigma anterior con ciertas áreas del lenguaje del paradigma que lo reemplaza. A este fenómeno se lo denomina inconmensurabilidad, y nada de esto parece estar involucrado en el desarrollo de la optogenética, o en el desarrollo de las técnicas de neuroimágenes. Y al no haber inconmensurabilidad conceptual, no tiene sentido hablar de revolución. Ese es un argumento, es malo. Lo vamos a discutir en breve. Después, un segundo argumento es que las herramientas experimentales han jugado un papel menor en las revoluciones en neurociencia. El problema con estos dos es que son como peticiones de principio, simplemente niega lo que Bickel dice. Acá hay uno mejor, que lo dice al pasar. Todavía no sé cómo responderlo del todo. Dice Parker: en general, la idea de revolución sugiere sustitución del antiguo por lo nuevo. Pero las herramientas conceptuales se acumulan normalmente, esto es, no hay sustitución
en un sentido estricto, porque siempre podés volver a utilizar una técnica experimental que ya tenga un siglo, si el diseño experimental lo requiere. Por lo que las herramientas experimentales siempre están disponibles, no hay sustitución, mientras que en el caso de los paradigmas más teóricos kuhnianos hay sustitución. Entonces, ¿cómo puede haber revolución sin sustitución? Y el argumento que más me interesa de Parker, es uno en el cual dice, ok, en realidad hay paradigmas, y te los puedo enumerar, enumera varios, y uno de ellos es la doctrina de la neurona, que es justamente el campo de interés en común entre los tres, o sea, donde se junta con mi investigación. Lo que dice al respecto Parker es lo siguiente, que la doctrina de la neurona refleja un desarrollo paradigmático a partir de un estado preparadigmático. Esto es, antes de Cajal y antes de los artículos de Waldeyer de finales de siglo, cuando se establece la teoría neuronal, había una controversia entre diferentes escuelas, que es lo que Kuhn describe como un estadio preparadigmático. Por un lado estaban los neuronistas, como His, Forel, Nansen y Cajal mismo, y por otro lado estaban los reticularistas como von Gerlach y Golgi. Las técnicas, dice Parker, no pudieron haber disparado el paradigma de la doctrina de la neurona porque se utilizaban para defender tanto un enfoque reticularista como un neuronista. O sea, tanto Golgi como Cajal, a ambos lados de la controversia, usaban la misma técnica. Y lo que él dice es que en realidad la clave para el avance no es el desarrollo técnico, sino lo que él llama un insight conceptual, que atribuye a Cajal, que es trabajar con sistemas más simples. Esto es, no tratar de identificar mediante la técnica de Golgi la estructura, la textura del sistema nervioso de mamíferos adultos, sino trabajar con embriones. Bien, entonces Parker va en contra de Bickel, pero también va en contra mía, porque yo quiero sostener que hay una revolución técnica al inicio de la revolución neurocientífica. Entonces voy a discutir un poco con Parker. En primer lugar, lo que él llama insight conceptual no es un insight conceptual, sino que es el segundo gancho experimental de la revolución técnica. Como vimos, el segundo gancho experimental se encarga de asegurar y ampliar el ámbito de aplicación de la técnica hacia dominios no pretendidos. Eso es exactamente lo que hace Cajal, utilizando la técnica para visualizar los centros nerviosos de embriones. Por otro lado, como vimos, el método de tinción, como mencioné ya, el método de tinción de Golgi era aceptado por todos, ni mucho menos. Los grandes investigadores referentes del campo tenían sus dudas, porque no habían podido replicar exactamente sus resultados y eran poco confiables. Entonces, claramente, Cajal puede ser leído como lo que acá Parker llama insight conceptual, no es más que un gancho experimental, el segundo gancho experimental. No hay ningún insight particularmente conceptual. Vamos a volver sobre esto. Ahora, quisiera conceder algo a Parker, que es que la manera en la cual la técnica es empleada por Cajal es muy distinta a la manera como es utilizada por Golgi. Porque la manera en la cual es empleada por Cajal impacta en un proceso cultural mucho mayor, que en una revolución conceptual mucho mayor, que ya estaba en marcha en biología desde mediados del siglo XIX. Y con esto me refiero a que si el neuronismo fuese cierto, entonces el tejido nervioso se convierte en una aplicación pretendida de la teoría celular, que es una revolución mucho más amplia en biología, que ya había jugado muchas de sus cartas antes del trabajo de Cajal. Por lo que tiene una dimensión revolucionaria en un sentido. Cristaliza una crisis, en el sentido paradigmático, la crisis del reticularismo, porque los dibujos de Cajal señalan que no hay anastomosis, no hay continuidad anatómica entre las diferentes células, y por lo tanto apoya la independencia anatómica de la neurona, y señala un camino para la articulación del paradigma neuronal, a saber, que las dendritas, a diferencia de lo que pensaba Golgi, que tenían una función puramente nutritiva, lo que sostiene Cajal es que tienen una función nerviosa. Y por lo tanto, la célula
la neurona se convierte en la unidad fisiológica del sistema nervioso. Bien. Mi diagnóstico de lo que está pasando en este debate contemporáneo es que tanto Bickel como Parker están siendo unilaterales. La unilateralidad en filosofía es cuando solo podés ver una de las opciones que están en juego, sin concebir alternativas posibles. En este caso, estos dos autores, lo que me parece es que están hablando de dos tipos de revolución distintos en neurociencia. Y que si distinguís estos dos tipos de revoluciones, por un lado las técnicas y por otro lado las conceptuales, podés ver, por fin, cómo pueden coexistir estas revoluciones y cómo pueden involucrar los mismos actores muchas veces, aunque en diferentes roles, dependiendo del contexto. Bickel solo ve revoluciones técnicas y pasa por alto completamente las revoluciones conceptuales. Parker solo ve revoluciones conceptuales y pasa por alto completamente las revoluciones técnicas. Yo digo que hay de las dos. Y que lo interesante es ver cómo en la historia van coexistiendo e influenciándose una a la otra. Creo que esta es la enseñanza que el estudio de la historia de la neurociencia moderna puede aportar a la filosofía de la neurociencia contemporánea. En este caso es muy sencillo. Una vez que haces la distinción, es sencillo de ver que hay dos tipos de neurociencia revolucionaria. Por un lado, hay revoluciones técnicas o experimentales. Por ejemplo, la tinción argéntica, el método de Golgi, es una revolución en la cual hay al menos dos actores, Golgi y Cajal. Y por otro lado, hay revoluciones conceptuales. Por ejemplo, el desarrollo de la teoría del propio Cajal, según la cual hay una polarización dinámica o eléctrica de la neurona, de manera que el impulso eléctrico solo viaja en una dirección, de la dendrita hacia el soma, hacia el axón, hacia la terminal del axón. Esta ley, que de alguna manera sienta el camino para la teoría de la sinapsis, es una revolución conceptual. Cajal es tan grande que de alguna manera es una figura principal de dos revoluciones simultáneas. Una revolución experimental o técnica, en la cual es aliado con Golgi, porque mientras Golgi aporta el primer gancho, Cajal aporta el segundo, y por otro lado una revolución conceptual, que es el neuronismo. Y en este caso, Golgi y Cajal son competidores. Y es necesaria la distinción que estoy haciendo para poder ver cómo los mismos actores pueden ser aliados en una revolución técnica, mientras son competidores en una revolución conceptual. Bien, me quedan unos minutos, tengo entendido. Así que voy a hablar un poquito más sobre este tema, que me apasiona mucho. Parece que no soy el único. Catherine Stinson, que es una gran filósofa de la neurociencia y de la psicología, parece que está olfateando algo parecido, porque en un trabajo todavía inédito propone revisitar la doctrina de la neurona. Creo que varios filósofos de la neurociencia están yendo en la misma dirección, que es un poco hacia atrás, hacia el pasado, donde quizás la imagen es un poco más nítida para nosotros. Bueno, lo que ella dice es que es cuidado, que hay un conjunto de scholars italianos, Mazzarello, Berlucchi, Cimino, ¿qué es lo que hacen? Mazzarello está en Pavia, en la misma universidad que Golgi. Lo que sostienen es que Golgi no es el ogro que la historia contada por Cajal nos quiere hacer ver. Y que, por ejemplo, eventualmente llegó a aceptar la tesis que define la doctrina de la neurona, esto es, que no hay anastomosis, que no hay continuidad de tejido entre las diferentes células nerviosas. También sostiene Stinson que si esto fuese así, entonces estarían de acuerdo Golgi y Cajal en algún sentido, mucho más de lo que normalmente se ve, y por lo tanto iría en contra de mi tesis, según la cual son competidores en una revolución conceptual. Catherine dice un par de cosas muy interesantes también, que vale la pena consignar. Desarrollemos un poco esto. Dice, la red difusa de Golgi, esta idea de esa red difusa de terminales axónicas, no requiere anastomosis, no requiere continuidad, porque la dependencia que se da
es un efecto de la densidad de las conexiones entre células, y no de la continuidad literal de tejido. Con lo cual, es compatible con que haya algún tipo de autonomía anatómica de la célula. Y dice que esto tiene que ver con el hecho de que Golgi y Cajal se concentraron en distintos ejemplares. Mientras Golgi utilizó la tensión angénica tratando de entender la estructura del hipocampo adulto, Cajal se concentró en embriones, como mencionamos. Tengo algunas observaciones al trabajo de Stinson. En primer lugar, que las distintas evidencias en las que se concentraron se corresponden con el primer y segundo gancho experimental de Golgi, del método de Golgi. Pero más en general, no hay que confiar en las palabras de Golgi ni de Cajal tanto. O sea, Cajal es muy buen escritor, pertenece de alguna manera a la generación del 98 española, y es digamos, muy convincente en su manera de presentar la historia, en la cual obviamente él es el héroe, y Golgi es una especie de científico anciano que se niega a admitir la teoría de la neurona, aún cuando ya está completamente confirmada en su discurso Nobel de 1906. Y Golgi debe tener sus maneras de salvar la hipótesis, que no siempre deben ser completamente aceptables. Me parece que lo que tenemos que hacer es concentrarnos en sus diagramas. Creo que lo que hasta ahora no ha sido tenido en cuenta por ninguno de los participantes del debate es que justo la micrografía, el método experimental que tanto Golgi como Cajal manejaban y en el cual realizaron sus principales investigaciones, es un método que incluye una parte relativamente artística, que es el dibujo final. Y si vamos a los dibujos, los diagramas que cada uno hace, por ejemplo, en el discurso Nobel de Golgi, claramente se ve la red difusa, como este layer, este nivel intermedio, en el cual los diferentes axones de las neuronas se interconectan. Entonces, no tiene mucho sentido defender que Golgi tal vez pudo haber aceptado que no había anastomosis cuando sus diagramas lo demuestran claramente. Y esto me lleva a una última reflexión, y con esto termino, acerca del rol de los dibujos en micrografía, sobre lo cual me gustaría trabajar más en cuanto tenga tiempo. Que tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Me voy a tomar la libertad de decirlo abiertamente, que quizás en una charla un poco más técnica debería tener cuidado, pero la idea es esta. Lo que parece estar presupuesto acá, especialmente en Bickel, en la idea de revolución no kuhniana, es que los productos de la técnica son neutrales respecto de las controversias teóricas. De esta manera, las controversias teóricas que puedan producirse en neurociencia ante las grandes preguntas de la neurociencia, cómo funciona el cerebro, deben ser dejadas de lado y ver que lo que mueve realmente al campo son los avances técnicos, de alguna manera teóricamente neutrales. Pero esto no se aplica al caso de la micrografía del siglo XIX, porque no solo incluye la producción de la pieza endurada, sino que también incluye el dibujo. Y obviamente que hay un rol para la selección de la población pretendida y para la manera en la cual se realiza la tinción. Cajal tenía un método de doble tinción de Golgi, hay modificaciones técnicas, pero los principales avances también se producen en el campo del dibujo, donde Cajal es un maestro. Por ejemplo, acá a la izquierda tienen el último diagrama del día, que es un diagrama de Cajal de las diferentes capas de la retina. Si se fijan en las capas inferiores, el dibujo de Cajal exagera la distancia que hay entre las dendritas y las terminaciones axónicas, como si hubiese, no sé, un cuerpo celular de distancia. Esto es una distorsión de lo que se observa en la pieza endurada, y tiene una finalidad claramente teórica, que es apoyar la teoría de la unidad y la autonomía fisiológica de la célula. Entonces, una vez, si vos estás dispuesto a incorporar los dibujos dentro de la revolución tiene un aspecto claramente conceptual. Muchas gracias, eso es todo. Muchas gracias, Sergio. Estuvo muy buena la presentación.
Y voy a pasar a leerte algunas de las preguntas que hicieron. ¿Te parece? Sí, sí, por favor. Una de las primeras es, ¿qué opinás sobre el término cerebrocentrismo? ¿Crees que a veces lo usan de forma ingenua para atacar a toda la neurociencia? El término cerebrocentrismo, no lo había escuchado antes mucho. Creo que puedo decir lo siguiente, o sea, si es una crítica a la neurociencia, es una crítica tonta, porque la neurociencia se define por el objeto de estudio, que es el sistema nervioso, ni siquiera es el cerebro. Por lo que si tomás el sistema nervioso está extendido al cuerpo, así que no es cerebrocéntrica, nunca lo fue, por empezar. Ahora, si se refiere al hecho de que hay una mayor preeminencia de las investigaciones del cerebro que otro tipo de investigaciones, y yo creo que eso es una consecuencia de la revolución neurocientífica. Creo que los alcances de la revolución todavía no están claros ni están determinados. O sea, yo sé cuándo empezó con Cajal, pero no sé cuándo termina la revolución. Por ejemplo, si tomás la revolución científica del siglo XVII, comenzó en astronomía, pero terminó en física. Bueno, algo similar puede pasar con la revolución neurocientífica, que haya comenzado en la histología de los centros nerviosos, pero termine en la psicología. Y en ese caso no me parece que sea una crítica interesante. Se pierde exactamente lo que está pasando. Genial, gracias. Hay otra más acá que dice, ¿es el avance en técnicas lo que causó la desaparición del dualismo en las neurociencias? ¿Crees que la psicología puede prescindir de una concepción dualista? Eh, Depende qué entiendas por dualismo. La verdad es que es un término muy ambiguo. Por ejemplo, si te referís a un dualismo de sustancias, algo más cartesiano, como que además de la sustancia del cerebro hay una sustancia pensante, obviamente eso es incompatible con la neurociencia. Como es incompatible con básicamente la revolución científica y con el corpuscularismo de Newton, o sea, es incompatible. Pero si te referís a algo más sutil, como lo siguiente, por ejemplo, que además de las clases reconocidas por la bioquímica, por la biología celular, por la biología molecular, la neurociencia tiene para aportar conceptos de nivel superior, como por ejemplo computación neuronal, que puede estar realizado múltiplemente en distintos circuitos neuronales, de manera que, por ejemplo, una misma operación computacional pueda instanciarse en distintos mecanismos biológicos, eso también es un dualismo. Ese te lo defiendo, porque creo que la neurociencia computacional tiene conceptos para aportar que no tienen una realización uno a uno con mecanismos neuronales. Pero calculo que no tienen eso en mente cuando dicen dualismo. Están pensando en algo más parecido a lo primero. Y eso dejó de ser interesante en las respuestas de Mersenne a Descartes, en las respuestas de Elizabeth, de la princesa Elizabeth a Descartes, ya dejó de ser interesante. No hace falta ir a la neurociencia, hay que leer mejor los comentadores de Descartes para saber que el dualismo no tiene lugar. Bien. Acá hay otra más que pregunta, es una pregunta, porque si hay un compañero en el chat que pregunta, ¿cuál es la relación de la temática con la psicología? O sea, ¿cuál es la relación neuro y psico? Bien, a mí me parece lo siguiente, o sea, es así. Si estamos armando una jornada digamos, en favor de la psicología científica, una de los posibles aportes que la filosofía de la ciencia puede hacer es ponernos a discutir el criterio de demarcación entre ciencia y pseudociencia. Y eso me parece, que nos mete rápidamente en un camino sin salida. Lo que me parece que hay que pensar mejor es no la cuestión abstracta, si se quiere, escolástica, cómo dividir la ciencia de la pseudociencia, no creo que haya muchos avances ahí, sino que hay que tener perspectiva histórica. Cuando decimos queremos una psicología científica, decimos, en parte, queremos una psicología que se sume a la revolución neurocientífica. Esa es mi lectura del pedido. No, quizás no es lo único que se pide, pero es un pedido concreto. Es un pedido de atendamos a la evidencia, a los modelos y los experimentos que se producen en los campos de la neurociencia, porque están hablando de nuestro mismo objeto de estudio.
especialmente después de las técnicas de neuroimágenes. Porque ahí, cuando podés tener, digamos, datos empíricos, concretos, del cerebro en funcionamiento online, tenés que prestar atención. Entonces, me parecía mucho más interesante reflexionar sobre qué es una revolución y qué es la revolución neurocientífica, que ponernos a discutir quizás la cuestión más abstracta de ciencia, pseudociencia, cuántos metros de distancia entre la religión y la fe y la ciencia, esas cosas. Genial. Y aprovecho esta pregunta para hacerte otras preguntas que no están acá en el slide, pero que me parece que estarían buenas. Son dos. Una es que una persona preguntó por el chat de YouTube por qué un filósofo de las neurociencias está en una semana de divulgación de la psicología. Es un poco lo que venías diciendo, ¿no? Como la misma corriente. Y después hay otra que te quiero hacer a continuación, pero primero te espero con esta. Bien, bueno, porque existe la neurociencia cognitiva, porque las relaciones entre psicología y neurociencia cognitiva deben ser analizadas. Quizás no es lo que hice en esta presentación, también lo que quise hacer es contarles que existe la filosofía de la neurociencia y que puede ser relevante para los estudios y para la cuestión que nos une. Obviamente que quizás no, quizás hay gente que piensa que hay que ir por otro lado, a mí me parece que es por acá. En general, es porque es la única manera en la cual la pregunta por qué es una psicología científica me interesa, porque me parece que apunta en la dirección de las relaciones interteóricas con ciencias de nivel, con las ciencias del cerebro. Y hay mucho que entender ahí. Pero bueno, quizás la próxima, o si tenemos más tiempo, pueda hacer algo más de vinculación de estos temas con la psicología propiamente dicha. Que tengo, pero no es el momento, digamos, no lo presenté ahora. Bueno, Perdón. No Perdón, pasa señor. nada. Es que justamente decís eso, y esa misma persona que hizo esa pregunta, después más abajo puso, ¿acaso nuestro objeto de estudio no es la conducta y no lucecitas que se prenden y se apagan en el cerebro? Entonces es como, estaría buenísimo que se pueda escuchar desde tu lado, porque es tan importante que estés acá. Claro, es que lo que nos une es, o sea, si podemos hablar del campo de las ciencias de la conducta, que incluyen a la psicología, pero no exclusivamente, entonces la neurociencia claramente está incluida entre las ciencias de la conducta. Y si hay dos ciencias que están hablando de lo mismo, sería bueno que hablen entre ellas. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, por estar acá con nosotros, por resolvernos todas las dudas y por No sé dejar en si. claro muchas cosas. Ok. Por lo menos las dudas que surgieron hoy están resueltas. Bueno, te mando un saludo muy grande y gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes y lo mejor para el resto de las jornadas. Genial. Chao. Chao, chao.